Paz a vosotros, amados hermanos. Siempre es grato poder saludarles y compartir a través de este medio la guía para la predicación matutina de este próximo sábado 28 de octubre del 2023, la cual lleva por título Tolerando el pecado. El objetivo que es necesario cumplir es advertir acerca de las influencias modernas mundanas que han afectado a algunos miembros de la Iglesia para intentar pervertir la doctrina, y la lectura base se ubica en Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, que afirma: «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos». Es triste saber que haya miembros de la Iglesia que se dejen seducir por las modernidades que este mundo ofrece, y más triste aún que las consientan y las puedan adoptar como verdaderas. Recordemos lo que establece el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 15, que afirma: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él». Esto nos advierte que si consentimos, si comulgamos con lo que el mundo ofrece, si aceptamos y toleramos en nuestro diario vivir las costumbres que las personas realizan sin tomar en cuenta el temor a Dios, entonces nosotros nos alejamos del Padre y seremos catalogados como personas que vivimos conforme a este mundo, sin temor a Dios, y hacemos lo que mejor nos parece. Hay un pensamiento en el mundo que es generalizado, y este es que se vive una sola vez y hay que disfrutar la vida, porque la vida es una y no podemos desperdiciarla. Eso propicia que no se apeguen en lo que Dios quiere que hagamos, que imitemos el vivir en santidad, porque Dios es santo. Y si somos parte de su pueblo, quiere que nosotros como sus hijos seamos identificados como tales y tengamos atributos en nuestro diario vivir que nos permitan dar testimonio que somos parte de un pueblo escogido, pueblo santo, real sacerdocio, gente que anunciemos las virtudes, es decir, que podamos promulgar las obras maravillosas que Dios realiza cada día en nuestro vivir. Por ello, es que nosotros que estamos en el mundo, que convivimos día a día con Él, comprendamos y asimilemos que no somos del mundo, que no pertenecemos a Él, entendiendo que el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 17. Si interpretamos correctamente este versículo, entonces quedará clara en cada uno de nosotros la idea que perdemos más imitando lo que el mundo hace que lo que nos ofrece nuestro Dios, porque el mundo no alcanza a comprender quien crea esta verdad, y creer en este contexto significa que hagamos su voluntad, y si morimos, aunque estemos muertos, viviremos. Lo anterior nos da la pauta para que no aceptemos el pensamiento generalizado que hay en todas las personas afirmando que vivamos la vida, porque la vida se acaba y después de la muerte no hay esperanza de vivir. Por ello es que la palabra de Dios cobra valía e importancia para que tengamos firme la convicción que si no toleramos el pecado, es decir, no lo practiquemos y no consintamos en nuestro diario vivir, entonces la promesa es para que usted, que se esfuerza día a día en salir triunfante de esta generación perversa y maligna, en donde vemos alumbrar como luminares en este mundo cargado de tinieblas, es decir, del pecado y de la ceguedad, pues no alcanzan a contemplar la promesa de nuestro Señor Jesús. No tolerar el pecado
Significa que después de haber aceptado la palabra de Dios, ya no podemos presentar nuestros miembros para continuar viviendo en pecado. Y este planteamiento lo hace el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos en el capítulo 6, versículos de 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tolerar el pecado significa que ya no comulguemos en vivir como el mundo vive, sino que tengamos la firme convicción de ser luz conforme a la voluntad de Dios, y ya no regresemos a la pasada manera de vivir. El apóstol Pablo nos refiere en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, lo siguiente: para que dejemos la pasada manera de vivir, que era conforme a los deseos de error. Dicho de otra manera, que al dejar la pasada manera en que nos comportábamos día con día, nos desarraiguemos de aquellas prácticas que nos conducen a una muerte espiritual, que es la muerte segunda. Por ello es que al conocer la palabra de Dios, debemos fortalecernos y afianzarnos en su palabra, que es vida y verdad, así como lo establece el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. El apóstol Pablo nos da una cátedra para quienes hemos aceptado la palabra de Dios y vivamos en ella, practicándola en el diario vivir. Cuando nace en nosotros la nueva criatura, esto es, en el momento cuando somos bautizados y comprendemos la manera certeza y clara cuando esgrime este tema, al dirigir la epístola a los Romanos en el capítulo 6, ahora en los versículos 3 al 7, donde refiere lo siguiente: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más el pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Ello nos da una pauta para no consentir el pecado, sino que hagamos el esfuerzo día a día para permitir que su palabra nos transforme, vivifique nuestro espíritu y andemos en el camino estrecho y angosto que conduce a la vida eterna. No perdamos la visión de nuestra profesión de proseguir el blanco, el premio de la soberana vocación que es Cristo Jesús, Señor nuestro, así como lo establece Filipenses capítulo 3, versículo 14. Hoy en día no debemos permitir que nos suceda como lo que aconteció en la iglesia de Galacia, pues el apóstol Pablo les exhorta para reflexionar si era adecuado haberse apartado de la verdad, haber aceptado otro evangelio del que habían recibido. Y la meditación que hace el apóstol Pablo es que no había pasado mucho tiempo en el que habían recibido el evangelio de Jesucristo, Gálatas 6:1. Y meditemos en lo que escribe en esta misma epístola, en el capítulo 4, versículo 9. Mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Y también exhorta a la iglesia de Galacia en el capítulo 5, versículo 7, donde dice: vosotros corríais bien, ¿quién os embarazó para no obedecer la verdad? Este último cuestionamiento es cuando no permanecemos fieles a la palabra de Dios que hemos recibido por misericordia y gracia. Es cuando queremos tolerar, cuando queremos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo. Por ello,
es conveniente que permanezcamos fieles y firmes ante las acechanzas de Satanás, que anda alrededor nuestro buscando a quien devore, como lo afirma el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8. Ahora es necesario que ante esta modernidad que el mundo vive y que cada día son corrompidos los principios que permitan el transformar nuestro cuerpo en comunión con nuestro Creador, debemos permanecer fieles y firmes, y no suceda en nosotros las palabras que escribió el apóstol Pablo a la Iglesia de Dios en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 2 al versículo 4. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera, que la simplicidad que es en Cristo, porque si el que viene predicare otro Jesús que el que hemos predicado, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufrierais bien. Amados hermanos, no permitamos que el pecado gobierne en nuestro cuerpo. No toleremos en el diario vivir lo que nos aparta de la santidad. Busquemos el rostro de Dios y hagamos su voluntad, porque sus palabras son vida y permanecemos fieles. Si lo hacemos así, seremos levantados del sepulcro para reinar con Cristo 1000 años, recibiendo el galardón, la corona de vida, la cual dará el Señor juez justo, no solo al apóstol Pablo, ni los que hayan hecho su voluntad hasta ese momento, sino a todos los que aman su venida. Seamos fieles, permanezcamos, no toleremos el pecado en nuestro diario vivir, apartémonos para no ser amigos del mundo, pues si somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Permitamos que la palabra de Dios purifique, vivifique nuestro ser espiritual, que nos permita comprender la voluntad de Dios, que es que nosotros seamos salvos, que procuremos vivir en santificación y nos apartemos de fornicación, que no toleremos el pecado como una forma de vida, que consideremos nosotros como su pueblo que hay una vida después de la muerte, porque si creemos en Jesús y lo hacemos con firmeza, siguiendo sus pasos y sus palabras, cumpliéndolas día a día, aunque estemos muertos, viviremos. Amados hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes y permita que en estos últimos tiempos que son de apostasía, tengamos presentes las palabras que fueron escritas a Tito en el capítulo 2, versículo 12, donde afirma: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo templada y justa y piamente. Esta es una recomendación que debemos de seguir, que debemos de tener presente. Ese es el deseo de nuestro Dios. También en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, Él nos enseña qué pide de nosotros nuestro Dios: que amemos la justicia, que amemos la misericordia y que permanezcamos fieles delante de nuestro Dios. En este último versículo del apóstol Pablo dirigido a Tito, nos debe de servir para tenerlo presente cada día en nuestro existir, y que al convivir con el mundo no seamos seducidos para tolerar y permitir el pecado en quienes hemos recibido la luz del Evangelio, quienes hemos dejado la pasada manera de vivir y por ende vivamos sin pecado. Dios permita que en el instante de predicar este mensaje a la congregación lo hagamos con la dirección de su Santo Espíritu y que permitamos ser ejemplo de los fieles, que cada uno de nosotros como expositores de la palabra de Dios vivamos estas palabras, podamos llevar a la práctica diaria de nuestro vivir el que no toleremos el pecado, para que entonces podamos ser luminares en este mundo, para que nosotros como predicadores también de la palabra de Dios
podamos también decir con firmeza que no reine más el pecado en nuestro cuerpo material, carnal, y que viva plenamente la palabra de Dios cada uno de nosotros, y que podamos en todo instante motivar también a nuestros hermanos para poder mostrarles que sí se puede vencer el pecado, que sí es posible permanecer en santidad, que sí podemos ser ejemplo de los fieles en todo momento. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Me es grato saludarles a través de este medio. Paz a vosotros.